especial en apoyar la calidad del cuidado. Lynn es proponente de ciencia aplicada a la práctica y también trabaja a nivel clínico en su estado de Maryland. Con eso, démosle la palabra a nuestro primer ponente, el doctor Kasab Shaya. Gracias por estar acá. Recording in progress. Gracias, doctora Amanda. Realmente es un placer estar aquí. Gracias por tenerme representando la Asociación de Psicología de Arabia Saudita. ¿Me escuchan claramente? ¿Me escuchan claramente? Yes, we do. Sí, sí, te escuchamos. Realmente los puntos claves que vamos a cubrir hoy, primero que todo, vamos a resaltar dos definiciones clínicas globales de depresión y después vamos a hablar sobre demográficas y tasas globales de prevalencia y también vamos a mirar brevemente a la carga de depresión a nivel mundial y después de eso vamos a hablar un poco sobre cómo la depresión está siendo expresada en Arabia Saudita, mirando prevalencia y la demográfica. También vamos a mirar algunas características culturales y finalicemos con algunos temas relacionados con el acceso al tratamiento en Arabia Saudita, comenzando con la definición de la ICD-11 publicada por la Organización Mundial de la Salud. Ellos mencionan diferentes criterios, realmente 10 criterios para estar precisos que se demuestran en esta diapositiva. Y para que la persona se diagnostique con depresión, tienen que cumplir con por lo menos 5 de estos 10. Uno tiene que ser modo depresivo o aedonia y también disforia, que realmente es modo depresivo también. Y esa persona no debería tener ninguna historia de episodios mánicos o hipománicos. Y si esto es el caso, si no se cambia el diagnóstico para ser trastorno bipolar, como un estado de depresión. Y estos síntomas deben estar asociados con diferentes problemas en su desempeño cultural y no deberían ser producidos por enfermedades médicas ni tampoco por abuso de medicamentos o drogas. Y finalmente, se puede explicar mejor con tratamiento. Lo otro principal tiene que ver con el DSM-5, esta versión número 5 del DSM. Esta se publicó el año pasado, la última versión, la DSM-5, incluyendo algunas revisiones, pero también trata sobre los síndromes. Hicieron algunos cambios a los síntomas y la lista de síntomas. Realmente han borrado algunos síntomas y agregaron nuevos síntomas. Similar que el ICD, la persona tiene que tener mínimo 5 diferentes síntomas para por lo menos 2 semanas para poder ser categorizados casi diariamente. Uno debe ser disforia o diferente depresión o aedonia, que realmente son síntomas muy claves, no solamente para depresión, pero también para otros síndromes también. La persona no debería tener ninguna historia de episodios mánicos o hipománicos y similar al ICD, la presencia de esos síntomas, la diagnóstico tendría que cambiarse a un trastorno bipolar si este es el caso. La persona también debería exhibir este estrés sustancial o impedimentos y en sus funcionamientos cotidianos y tienen que demostrar que estos síntomas realmente no fueron causados por problemas médicos, ni uso de sustancias, ni medicamentos o drogas. En el caso de si la persona tiene cualquier síntoma psíquico o aún si cumplen los diagnósticos para un trastorno psíquico, por ejemplo, alguna enfermedad o trastorno psíquico, esta persona tendría que cumplir con por lo menos un episodio claro de depresión. Si no, tenemos que cambiar el diagnóstico a cualquier otro trastorno como dilución, psicopenia o otros.
Algunas diferencias claves entre los dos sistemas principales. El ICD-11 realmente incluye la falta de esperanza, que no está incluido en el DSM-5, y de acuerdo a esta lista, este síntoma en particular tiene que tener el 50% como mínimo de la varianza de la depresión. El ICD-11, en contraste con el DSM-5, utiliza la exclusión del tratamiento. Esta exclusión realmente estuvo en el DSM-4 anterior, pero fue incluido en el 5 también, y la versión y la revisión del DSM-5. Esto no significa que las personas que no van a ser diagnosticadas, pero realmente el caso es que el umbral de diagnóstico realmente fue subido un poco. Otra cosa es que el DSM siempre ha sido más operativo que el ICD-11. Se hizo un intento para incrementar, para que tengamos más fiabilidad con el sistema de diagnóstico. En contraste al ICD, más espacios les estamos dando realmente a el juzgamiento clínico, en un estado de darle a los clínicos y a los investigadores con un set de criterios diagnósticos. El DSM-5 realmente tiene una ventaja realmente, que puede ser utilizado por primera vez y introdujo una escala, una gama para poder definir la severidad de las categorías o las categorías de diagnóstico, y también nos ayuda para tratar de desglosar los criminales, especialmente ayudando con los diagnósticos diferenciales. A nivel mundial, la depresión realmente es muy prevalente. De acuerdo a la OMS, 4,4% de la población mundial viven con depresión, y esto está incrementando realmente, como se incrementó por 18,4% entre el 2005 y el 2015, un incremento gigantesco realmente. Estas tasas de prevalencia realmente varían por demográfica, especialmente por región, por geografía y por género y por edad también. Por ejemplo, el 27% de las personas afectadas con depresión realmente viven en Asia sureste, que nos muestra este gráfico aquí. Otra observación que pudiera ser causado por un incremento en poblaciones en estos países, por ejemplo, en India y en China, por la sobrepoblación, y en las mismas regiones. No sería inesperado ver que la mayoría de las personas diagnosticadas con depresión mundialmente son parte de esta región. La tasa más baja de depresión se observó en hombres viviendo en el Pacífico Occidental, y los más altos entre las mujeres fueron con las mujeres en África. Hablando sobre género, es más prevalente entre mujeres que en hombres, de acuerdo a los estudios a nivel mundial. También la prevalencia puede variar realmente, más específicamente entre diferentes géneros. Y en este gráfico nos muestra esto: más del 7,5% de las mujeres entre 55 y 74 años, y más de 5,5% en hombres con las mismas edades. Entonces vemos que las tasas de prevalencia son muy comunes a nivel mundial. Varían por género y varían por región, y también varían por grupos de edades. Realmente el ICD realmente ha definido que es uno de los problemas más severos psicológicos a nivel mundial, de acuerdo a la OMS también específicamente, y conllevó a más de 50 millones de años vividos a nivel mundial con discapacidades, que es un número gigantesco. Como el 80% de esta carga, desafortunadamente, ocurre en países de bajos y medios ingresos. Puede ser por limitaciones en recursos humanos y diferentes factores socioeconómicos. La depresión está rankeado como el contribuidor sencillo más grande a pérdidas de salud no fatales. Realmente es algo muy severo. De nuevo, es la causa segunda principal por años vividos con discapacidades a nivel mundial. Realmente tiene la más grande proporción de trastornos mentales como discapacidades, de acuerdo
a un nuevo estudio publicado en el Diario de Psicología en 2019, DALIS, y realmente es un gran contribuidor al suicidio, la depresión. Esto tiene que ver con el resumen mundial de la depresión, enfocándose sobre la psicología. Podemos entender mucho los trastornos psicológicos y depresión en particular por medio de la encuesta de Arabia Saudita de salud mental. Realmente tiene multietapas, un estudio a gran escala que fueron hechos como parte de los trabajos con la OMS y la iniciativa de encuestas de salud mental de la OMS, que realmente ha sucedido esta encuesta en diferentes lugares, como diferentes países. Un representante, una muestra representativa fue utilizada en esta encuesta para personas de Arabia Saudita entre 15 a 65 años, utilizando las pautas y la entrevista de la OMS, la entrevista de diagnóstico de internacional compuesto, CIDI. Y no solamente nos dio un diagnóstico ICD, pero también utilizó la metodología DSM. Y los hallazgos encontraron que la prevalencia de 12 meses para la depresión en Arabia Saudita más o menos es de 3,8%, que realmente no están muy lejanos al resto del mundo. Bueno, puede estar un poco lejos, pero no gigantescamente lejos al resto del mundo. Utilizando esta encuesta, la depresión se encontró que fue el segundo trastorno más prevalente en el mundo, solamente le gana la fobia social. Como en todas partes en el mundo, la depresión fue más alta entre mujeres, también significativamente en los grupos de edades entre los 15 y los 24 años en Arabia Saudita, fue asociado con baja educación, y eso se puede esperar. También fue asociado con las personas que fueron divorciados y previamente fueron casados, y sorpresivamente no fue asociado con ingresos, porque siempre se ha asociado con los ingresos, pero en este hallazgo es muy extraño, realmente no fue asociado con el ingreso, y esto nos da algo de explicación. Sin embargo, yo creo que de pronto no tenemos tiempo para poder abordar este tema. En contraste a la prevalencia de 12 meses, la prevalencia en toda la vida es un poquito más alta, que es el 6% a través de toda la vida, y sigue siendo mayor en mujeres, y no está asociada con la edad tampoco. Un hallazgo que realmente contradice lo que nos dice la asociación con las edades anteriores y la prevalencia de 12 meses. Sin embargo, ¿qué tan dañino realmente es para las personas de Arabia Saudita en términos de la carga económica? Realmente se estimó de que la depresión resistente a tratamiento en Arabia Saudita causan los números que vienen aquí. Realmente 3.994 millones de dólares nos cuesta al año, que realmente es una cifra muy grande. Los sauditas diagnosticados con depresión tienden a expresar la depresión dándole más peso a la parte más física de la depresión, cosas como dolor de espalda, dolor muscular, etcétera. Y realmente no solamente esto es específico, no parece ser específico solamente a Arabia Saudita. Probablemente está asociado con las culturas colectivas. El mismo hallazgo fue encontrado también con personas chinas diagnosticadas con depresión también. Una explicación posible pudiera ser que sería mucho más fácil explicar sus trastornos físicos o sensibilidades físicas. Es más fácil que explicar sus temas cognitivos o emocionales. Esta es la primera explicación. La segunda explicación realmente pudiera estar enfocada en los síntomas físicos para reducir la estigma relacionada con la depresión. En otras palabras, las personas realmente no te estigmatizan si dicen que tengo un dolor de espalda o que tengo un dolor de cabeza o este tipo de síntomas, pero quizás sí te estigmatizan si dices que estoy deprimido o me siento ansioso o siento ansiedad o cualquier
síntoma puramente psicológico. Los comportamientos que buscan ayudas en la sociedad de Arabia Saudita realmente también afectan cómo se expresa la depresión, que realmente no es específico. Y esa es una posible explicación de por qué está más alta la depresión en las mujeres en contraste con los hombres. Hablemos sobre el acceso al tratamiento para la depresión. La mala noticia realmente es que en Arabia Saudita, en la encuesta saudita de salud mental encontró que 13,4% de las personas con una prevalencia de 12 meses de depresión recibieron un tratamiento. Un porcentaje muy grande no recibieron tratamiento que pudiera ser atribuido a los comportamientos de búsqueda de comportamientos. Solamente el 6,1% recibieron un tratamiento general médico, incluyendo salud mental, la ayuda de salud mental. El 6,3% de ellos recibieron ayuda de las agencias de servicios humanos como servicios sociales, diferentes agencias públicas de salud pública y servicios de salud pública. El 4,1% de esas personas recibieron tratamiento de algo que completamente es alternativo, lo llaman tratamiento non-healthcare o de no sector salud. Algunos buscaron ayuda de personas religiosas, sanadores tradicionales, etcétera. Otro estudio que se publicó en el 2014, Saimi y colegas, realmente a los Saimi y colegas encontraron que las personas estaban buscando mucho a los sanadores tradicionales, mirando cuántas personas físicas se encontraron con sorpresa que el 23,4% de las personas reportaron diagnósticos psiquiátricos en el pasado también. Sin sorpresa, realmente el 34,7% de estas personas sufrían de depresión, que esto verificaba y realmente el diagnóstico utilizando. Realmente se me olvidó, pero esta es una abreviación para una entrevista. Se me olvidó qué significa esto, pero nosotros lo llamamos la entrevista neuropsicótica mini. Y esta entrevista trata de confirmar un diagnóstico y encontramos la más alta tasa de depresión, era más o menos del 34,9% de las personas tenían una depresión que se puede diagnosticar. Ya casi termino. El problema real que estamos afrontando en Arabia Saudita para ayudar a las personas con depresión específicamente y las personas diagnosticadas con cualquier trastorno mental en general es que tenemos una falta de profesionales capacitados, no solo psicólogos, pero también psiquiatras, trabajadores de sociales, etcétera. Y estas son las referencias. Gracias por escucharme. Terminé. Gracias, Amanda. Terminé. Muchísimas gracias. Continuaremos con Verónica León de Ecuador. We're holding questions for the end. Please note you can... Las preguntas se harán al final. También pueden colocar preguntas en el chat o donde dice preguntas y respuestas Q&A. Adelante. We cannot hear Verónica. Verónica. No escuchamos a Verónica.
For some reason, we cannot hear. Verónica, no te escuchamos. Por alguna razón no escuchamos a Verónica. Should we continue ¿Deberíamos continuar with Saldin con Saldín and we'll come back to y Verónica? regresamos a Verónica? ¿Con Verónica? You can hear me now? ¿Ya me pueden escuchar? Yeah, Yes. You can- adelante. Sí, Ajá, sí, te sí. escuchamos ahora. Está perfecto. Okay. Bueno, buenos días con todos. Es muy grato poder participar en este panel. Quería contarles un poco cuál es la situación de Ecuador en cuanto a la depresión y vamos a partir hablando sobre la incidencia en el Ecuador. Lastimosamente, no hay mucha investigación en mi país en cuanto a incidencia y en general a datos valiosos que nos permitan entender realmente cómo está esta situación en el país. Sin embargo, pues tenemos algunos datos. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 2019, Ecuador estuvo en el puesto número 11 dentro de los países latinoamericanos con más altos índices o con más altos niveles de depresión. Asimismo, con la información que tenemos disponible en el país, que es hasta el 2015, en ese año, solo en ese año, en el Ecuador se diagnosticaron a 50.379 personas con trastornos depresivos y de ellos hubieron 3.406 hospitalizaciones según el Instituto Nacional de Censos de mi país. Y lo que vemos es que también hay una inclinación mayor hacia las mujeres de padecer este trastorno. Son más, de hecho, en mi país lo triplican. Las atenciones solicitadas por casos de depresión en mi país son muchísimo más altas en mujeres que en varones. Dentro de la forma en la que se aborda la depresión y en general los distintos trastornos psicológicos en mi país, tenemos nosotros 3 niveles de atención, sobre todo en la salud pública. En el primer nivel estamos hablando de centros que están insertos o que están en contacto directo con la comunidad. A estos se les conoce como centros de salud que pueden ser rurales en las comunidades y en los centros de salud urbanos. Estos, como mencionaba, están cerca de la comunidad y tienen principalmente la intención de estar en contacto permanente con la gente. Ellos tienen la intención también de generar procesos de prevención y de promoción, de modo que las personas que están alrededor puedan tener siempre una orientación o una guía con los profesionales de salud. De hecho, el Ecuador en el 2015 planteó todo un programa, un plan que permita fortalecer o que busca fortalecer el primer sistema de atención, el primer nivel de atención en salud. Sin embargo, pues todavía tenemos algunas limitantes. En cuanto al segundo nivel, nosotros tenemos aquí que abarcan hospitales generales y hospitales básicos, en donde se tiene principalmente especialidades como medicina interna, pediatría, ginecología, obstetricia y psiquiatría. Y en el tercer nivel están ya hospitales especializados en atender patologías complejas y también tener procedimientos complejos. Sin embargo, como les mencionaba, pese a que el plan que empezó en el 2015 busca fortalecer el nivel primario de atención, que es el que busca fortalecer procesos de prevención, de promoción, de estar en constante articulación con las comunidades, con la comunidad, con la gente, con otros servicios también estatales. Aún así, tenemos algunas dificultades. ¿Por qué? Porque dentro de esta participación o dentro de este fortalecimiento, se busca también, por un lado, desinstitucionalizar el cuidado psicológico y, por otro lado, también el poder contemplar las necesidades de atención intercultural
y también fortalecer los procesos de acercamiento a la comunidad, es decir, de intervención comunitaria. Lastimosamente, en cuanto a accesibilidad, por ejemplo, esto se vuelve muy complicado debido a que la inversión que hay en mi país todavía en cuanto a salud mental es baja. Si nosotros hacemos un análisis de cómo nos ha ido en estos años, hemos mejorado, sí, mucho diría yo, pero aún falta muchísimo. Por ejemplo, en el año 2000, la tasa de psicólogos por cada 10.000 personas era de 0.2. Para el 2020, en estos últimos 20 años, hemos mejorado, pero aún así seguimos con una tasa de 0.9 psicólogos por cada 10.000 habitantes. Y de los psicólogos que están insertos en los ambientes educativos, en instituciones educativas, vemos nosotros que por cada 450 a 675 estudiantes en las instituciones educativas se necesita un psicólogo. Si las instituciones tienen entre 676 y 1.200 estudiantes, 1.120, perdón, necesitan 2 psicólogos. Eso quiere decir más o menos que cada psicólogo maneja en promedio unos 500 estudiantes. Y obviamente en estas condiciones, pues el seguimiento es, o inclusive la detección y la atención es muy, muy pobre. Los procesos de prevención y de promoción serían los adecuados en este caso, sin embargo, las inversiones siguen siendo muy bajas. De ahí que, por ejemplo, nosotros vemos que en el 2000, 137 psicólogos estuvieron trabajando o estuvieron insertos en los servicios públicos de salud, y para el 2020 están 1.550 psicólogos ahora ya trabajando en los servicios de salud. Sin embargo, como les mencionaba, sigue siendo muy poco. En el 2016, por ejemplo, sabemos que hubo una demanda de 1.193.773 atenciones de todo tipo de necesidades psicológicas. Esto quiere decir que por cada psicólogo inserto en el servicio de salud pública, en el año, cada psicólogo tuvo que haber atendido a 929 personas. Esto quiere decir que cada mes, cada psicólogo contratado o que está trabajando en los servicios de salud pública tuvo que atender a 77.4 personas, que como vemos es una cifra extremadamente alta. Y claro, por eso también los procesos de seguimiento suelen ser muy, muy complejos. Acceder a los servicios públicos, al servicio de salud pública, es muy difícil porque vamos a tener entonces algunas dificultades como para poder acceder a una cita. En general, por ejemplo, los pacientes necesitan esperar alrededor de unos 3 meses para que desde su primera cita a la siguiente puedan ser agendados. Y si es la primera vez que buscan atención psicológica, generalmente la lista de espera está entre los 7 y los 9 meses. Como son es tan alta la demanda, generalmente las atenciones en mi país, en la salud pública, no van más allá de sesiones de 20 a 30 minutos. Y en cambio, buscar atención psicológica en el sector privado resulta económicamente inaccesible para la mayoría de la población, porque en mi país el sueldo básico es alrededor de los $400 y los costos de las sesiones o de las intervenciones psicológicas en el servicio de salud privado van entre los 25 y los $75 por sesión, lo que significaría con el más o menos $100 mensuales en el caso más accesible, pero aún así eso representa pues el 25% del sueldo básico o de los ingresos básicos de la gente en mi país. Entonces, vemos que si bien es cierto, hemos mejorado en algunos aspectos en cuanto a accesibilidad, a visibilidad de la necesidad de la atención psicológica, aún tenemos algunas limitaciones. Y esto también se ve porque la inversión que se tiene en cuanto a salud es muy baja.
de todo el porcentaje que se destina a la salud, apenas el 1.46% del total del presupuesto asignado a salud se asigna a salud mental. Y de ese monto, el 60% o más del 60% en realidad va a los niveles segundos y terceros de atención, es decir, va a hospitales generales básicos y hospitales especializados, es decir, todavía con un enfoque de institucionalización o de internarles a las personas. Y menos del 40% va dirigido a fortalecer los procesos de atención en primer nivel, es decir, de promoción, de prevención y de atención directa con la comunidad. Entonces, estos son algunos de los problemas que nosotros tenemos en accesibilidad. Y asimismo, vemos que, por ejemplo, los centros de atención pública, los establecimientos de salud pública, están repartidos de forma inequitativa también según las regiones de mi país. Y vemos que, por ejemplo, en la región amazónica, que es en donde se concentran la mayoría o muchos de los pueblos y nacionalidades indígenas, apenas tienen 123 establecimientos de salud versus los 1.627 establecimientos de salud que tenemos en la sierra. Y esto también se vuelve una limitación en cuanto a la accesibilidad, porque, como les mencionaba, en mi país tenemos 14 nacionalidades indígenas, cada uno con sus tradiciones, con su idioma y con una visión específica sobre los procesos psicológicos y el sufrimiento también. Y lastimosamente, en cuanto al proceso de formación, por ejemplo, nuestros estudiantes no reciben o no están totalmente capacitados como para poder atender toda la diversidad cultural. La mayoría de las personas de las comunidades indígenas, por ejemplo, no acceden a un tratamiento o a una intervención en su propio idioma, porque pues no lo conocemos. Generalmente a las personas de las comunidades o de los pueblos indígenas se les forza indirectamente a aprender a hablar el español, pero no hay este cuidado como de poder adaptar la intervención a su idioma, por un lado, ni tampoco hacer fácilmente este acercamiento y el respeto hacia la diversidad cultural. Generalmente los pueblos o las nacionalidades indígenas en mi país, como les mencionaba, tienen una visión específica del proceso de sufrimiento y nosotros pues se cuesta dentro del proceso de formación el poder enseñarles a los estudiantes el cómo hacer esta adecuación cultural, de modo que no seamos transgresores de las tradiciones o del conocimiento o de las creencias que cada nacionalidad tiene. Además de eso, nuestros estudiantes, por ejemplo, que para graduarse cursan alrededor de unos 4 o 5 años, cuando ellos se gradúan, están automáticamente autorizados para atender y para intervenir en casos. Sin embargo, si bien es cierto, esto les facilita a ellos el ingresar al ámbito laboral, también tiene una debilidad y yo diría que es un aspecto negativo, y es que los estudiantes dejan de percibir un entrenamiento, una supervisión que les permita a ellos sentirse mucho más confiados y también el poder intervenir de una manera mucho más adecuada en casos que son complejos, justamente porque ya no hay quien supervise su trabajo, quien haga un seguimiento de su trabajo. Y como les mencionaba, lastimosamente, el currículum no contempla, por ejemplo, materias como intervención comunitaria o atención a la diversidad cultural. Muchos de los psicólogos que están insertos en el sistema de salud pública o también en la educación no son suficientes en cuanto a la demanda, y generalmente el entrenamiento o la formación que hacemos de nuestros estudiantes están más bien enfocados a la atención uno a uno, es decir, a la atención clínica, pero no les fortalecemos en habilidades de intervención comunitaria, por ejemplo. Entonces, también tenemos como otra debilidad, y es que no tenemos
No tenemos un órgano colegiado que de alguna manera ayude a regular el proceso de la práctica de los estudiantes, ni tampoco se facilita la supervisión ética. Entonces, esto pues no garantiza para la población una atención psicológica de calidad. Tampoco hay muchas opciones, por ejemplo, de entrenamiento en terapias basadas en evidencia, y las que hay o las que existen generalmente tienen costos muy altos y se vuelven inaccesibles para la mayoría de la población. De ahí que como desafíos que nosotros encontramos en nuestro país, justamente el poder sensibilizar a las autoridades de nuestro país en la inversión económica, invertir mucho más tanto en la atención a la salud mental como también en procesos de investigación. Invertir también en procesos de formación y de atención cultural que atienda a la diversidad cultural, y asimismo, pues, fortalecer los procesos de atención comunitaria y tratar de desinstitucionalizar. Y finalmente, como uno de los desafíos también que nosotros vemos es poder promover que se vuelvan a organizar los organismos colegiados profesionales, de modo que podamos nosotros ayudar a nuestros profesionales a ser acompañados en el proceso de ejercicio de su profesión, pero también que eso se vuelva una garantía para la comunidad o para la gente de que puede tener una atención de calidad. Finalmente, decir que pues no es posible hablar de salud mental adecuada sin justicia social. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo las referencias y gracias otra vez. Muchísimas gracias, Verónica. Vamos a hacer, oh, I'm sorry. Thank you so much, Verónica. Muchísimas gracias, Verónica. Vamos a continuar con la doctora Lynn Bufka y terminamos con Salvin. Siga, Lynn. Buenos días a todos. Voy a tratar de compartir mis diapositivas. Estoy muy encantada de estar aquí. En ese momento deben estar viendo una jirafa, sí. Y en breve podrán ver mis diapositivas. Creo que ya. Bueno, muchísimas gracias a los primeros dos ponentes. Hay muchas similitudes entre nuestros países y nuestras situaciones, aunque los Estados Unidos probablemente tiene más personas recibiendo tratamiento, pero no todos están recibiendo tratamiento. Probablemente sí tenemos más acceso a algunos tratamientos, pero no todo el mundo tiene acceso. Tenemos problemas logrando trabajar con poblaciones indígenas. Hay muchas similitudes, pero voy a hablar sobre algunos desafíos sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos, y ojalá que tendremos una oportunidad de hablar sobre las diferentes presentaciones al final. Entonces, en términos de prevalencia e incidencia, tenemos entre 7 al 8,4% de los adultos viven con depresión y trastornos depresivos, y conocemos que el 17% de los adolescentes entre 12 y 17% tienen por lo menos un episodio depresivo, con más altas tasas en mujeres y personas más jóvenes y individuos en Estados Unidos que identificas de ser una o dos más razas. Similar a muchas partes del mundo, la depresión es una causa principal de discapacidades en Estados Unidos. De estas personas que tuvieron un episodio depresivo principal, más o menos 2/3 partes recibieron cuidado de los adultos, pero menos de la mitad de los adolescentes recibieron cuidados. Conocemos que más o menos 1/3 parte o hasta mitad de los adolescentes no reciben cuidados cuando tienen un episodio depresivo o no han recibido cuidado. Y uno de los desafíos es que el cuidado que reciben en los Estados Unidos de pronto no es el adecuado. Y con esto quiero decir que la mayoría del cuidado que los individuos reciben en Estados Unidos viene de individuos en el cuidado primario, no especialistas en salud mental.
y la cantidad de prescripciones para las personas que reciben antidepresivos en Estados Unidos, el 90% de las prescripciones los escriben los proveedores de cuidado principal. Sería bueno si los proveedores de cuidado estuvieran prescribiendo a niveles que fuesen consistentes con buenas marcas para medicamentos antidepresivos, pero típicamente están subprescribiendo medicamentos. Los individuos están recibiendo una dosis subóptima si están recibiendo medicamentos en el cuidado primario y no están recibiendo otro tipo de ayuda eficaz o intervenciones más eficaces. Y no tenemos un gran sistema para transicionar a los individuos desde el cuidado principal a salud mental más especializadas. Entonces, el punto aquí es que la mayoría del tratamiento no viene de cuidadores especializados, incluyendo psicofarmacología. No encontramos datos para la década más reciente sobre este tema, pero vemos que tenemos un cambio marcado en los últimos 35 años en términos de el tipo de cuidado que reciben las personas. Hace 35 años más personas estuvieron recibiendo psicoterapia que antidepresivos. Sin embargo, con el SSRI y con los nuevos antidepresivos que ya se están prescribiendo más fácilmente en ambientes de cuidado primario, ya las personas están recibiendo más antidepresivos y menos personas están recibiendo psicoterapia, y los datos nos sugieren a nosotros que terapia combinativa nos ayuda más a los individuos. Probablemente estamos teniendo menos respuesta en términos de cuidados para depresión. Los antidepresivos hacen un gran trabajo aliviando los síntomas. Sin embargo, realmente a veces no trabajan los elementos funcionales interpersonales que realmente se impactan cuando alguien está experimentando la depresión. Es una preocupación que yo tengo como psicóloga, realmente, que muy pocas personas pueden obtener psicoterapia. Entonces, tratando de encontrar datos para eso, no encontramos datos específicos para depresión, pero esto revisa 3 diferentes grupos de edad. El azul oscuro tiene que ver con todas las personas que respondieron. Estos son para individuos entre 18 años más adelante que nos dijeron que recibieron tratamiento de salud mental para cualquier condición, no específicamente depresiva, en los últimos 12 meses. Y vemos que muchas más personas a nivel proporcional recibieron medicamentos en vez de consejería o terapia. Realmente sabemos que las personas están recibiendo más drogas y menos psicoterapia para sus condiciones mentales, cualquiera que sea. Realmente es un porcentaje relativamente grande de la población que recibieron algo de tratamiento de salud mental. Sin embargo, tengan en cuenta que son personas con depresión, con ansiedad, con diferentes preocupaciones. Sin embargo, no es claro que muchos de ellos están recibiendo la dosis adecuada del cuidado, ni un cuidado que simplemente va a aliviar los síntomas en vez de atacar las causas raíces subyacentes a los problemas o los trastornos. Muchas gracias. Hubo una reducción en estigma asociada con salud mental. Teníamos celebridades, tenemos políticos, tenemos líderes en los negocios que hablan sobre salud mental. Realmente abrió una conversación con el público y más personas están interesadas en averiguar sobre qué es la salud mental, cómo recibo cuidado de salud mental, cómo me puede ir mejor a nivel psicológico. Y eso es magnífico y está funcionando bien en el país. Hay mucho más información sobre cuidado con calidad y qué tipo de cuidado psicológico puede ser beneficioso. La APA tiene una guía sobre tratamiento de depresión que tiene muchas opciones sobre el cuidado efectivo. Conocemos más sobre lo que sí pudiera funcionar para tratar la depresión, pero lo que no está funcionando en este país, no tenemos suficientes proveedores tampoco. Mis colegas hablaron sobre los desafíos en sus países respectivos. Sin embargo, los Estados Unidos tampoco tienen suficientes proveedores y los proveedores no están ubicados donde se necesitan tampoco. Muchos proveedores están en ambientes más urbanos. Las personas que vienen en áreas rurales realmente no tienen el acceso a un cuidado de salud especializado y no está integrado el cuidado. Con esto quiero decir que tenemos cuidados especializados en un área y realmente no se comunica con el cuidado médico primario. Alguien puede entrar a un proveedor de cuidado primario, habla sobre depresión, dice que tiene preocupaciones de salud mental, pero no tenemos una conexión muy clara a este especialista que les puede entregar este cuidado. Entonces, el proveedor de cuidado principal les da prescripciones, le da medicamento, pero la persona necesita más cuidado. Para esto no hay un vínculo
para poder llevarlo a este cuidado especializado. Y también conocemos que los centros de tratamientos estudiaron, investigaron en las pruebas controladas, realmente no son tan efectivos en el mundo real como lo son en los estudios de investigación. Aunque conocemos que sí tenemos cuidados específicos, el tratamiento puede ser muy efectivo cuando lo traducimos al mundo real. No tenemos el mismo nivel de resultado en el mundo real y existen muchas razones por las cuales esto puede suceder. Existen muchos desafíos que tenemos nosotros en términos de cómo el cuidado se está entregando y tenemos que específicamente mirar el impacto del tratamiento para las personas con depresión crónica o recurrente, porque especialmente luchamos con estos temas en términos de el acceso al cuidado, asegurándonos que las personas tengan un cuidado de alta calidad. Entonces, ¿qué diría yo que necesitamos nosotros en Estados Unidos? Me encantaría tener cuidado, salud mental y psicología y bienestar mental integrado dentro de la sociedad en mejores maneras. Como nos dijo Verónica, la justicia social realmente es crítico como elemento aquí también, porque tenemos disparidades entre salud mental y depresión dependiendo de raza, etnicidad, estatus socioeconómico en Estados Unidos. Entonces tenemos desafíos muy claros también. El sistema actualmente no logra cumplir con las necesidades que tenemos, no es sostenible tampoco. Tenemos que migrar hacia más intervención y prevención temprana. Y existen buenos modelos y buenas opciones y grandiosas opciones realmente, pero no tenemos esto incrustado en todo Estados Unidos en este momento. Tenemos que mejorar en tener el dosis correcto de cuidado para las personas cuando lo necesitan. Por ejemplo, tener una intervención muy rápida antes de que la depresión realmente continúa y antes de que empeore, asegurándonos de que las personas que tienen depresión más crónica o recurrente reciban cuidado más intensivo, pero cuando alguien ya recibieron lo que necesitan del cuidado para tratar de transicionarlos por fuera del cuidado para que el proveedor pueda trabajar con otras personas. El trabajo integrativo y hay que integrarlo en diferentes profesionales. De pronto hay algo que se llama step care o cuidado de paso. ¿Será que podemos utilizar tecnología o intervenciones más breves o de intervenciones tempranas para lograr que las personas que lo necesiten reciban el cuidado y después migrar a lo más intensivo o la terapia ambulatoria o terapia intrahospitalaria cuando se necesita? Y me gustaría ver más investigaciones en términos de cuidado enfocado, abordando los resultados que son más importantes para los pacientes. La mayoría de la gente no quiere sentirse deprimido, pero cuando van a su oficina y piden cuidado, estamos hablando de querer funcionar mejor en sus trabajos, quieren ser mejores personas con mejores relaciones, quieren sentirse mejor sobre sus propias vidas y necesitamos mirar el cuidado y asegurándonos de que nuestro cuidado les entrega esto a los pacientes que queremos servir. Hay que pensar más allá de la psicoterapia individual. Aquí es donde estamos trabados en Estados Unidos, pero tenemos que buscar otras formas para poder mejorar y apoyar a los individuos y tener cuidados psicológicos y más conocimientos hacia ellos. Me encanta estar aquí hoy y gracias a mis colegas por la flexibilidad en cambiar todo. Voy a parar de compartir la pantalla y quiero escuchar la última presentación. Muchísimas gracias, Len. Espero, como notaste en el chat, que estamos un poquito atrasados, 10 minutos. Entonces, si puedes quedarte otros 10 minutos y escuchar a la presentación del doctor Saldín abordando la depresión en el país de Tanzania, en África. Es fascinante realmente. Tuve el privilegio de escucharlo a él antes, entonces por favor continúe el doctor Saldín. Good evening and good morning. Buenas tardes o buenos días para todos ustedes. Voy a compartir una experiencia sobre trastornos depresivos y su conceptualización en Tanzania o Tanzania. Nuestra experiencia es un poco diferente aquí, pero para comenzar, este es un breve resumen. Como ven, puedes agrandar la pantalla. Me disculpo por interrumpirte. Des clic aquí en el PowerPoint para agrandar la pantalla. You can see now? Yes. Yeah. It's okay. ¿Está ok?
Bueno, este es un resumen de nuestro país. Si lo comparamos al resto de sus vecinos africanos, Tanzania es uno de los países más grandes en África Oriental, con una población de 61 millones en el último censo en 2022 que hicimos. El gasto en salud sigue estando por debajo de lo esperado. De acuerdo a las expectativas y las predicciones, deberíamos tener el 15% del presupuesto para servicios de salud. Sin embargo, este no es el caso en este país en este momento. Y la población de niños, casi el 53%, son menores de 19 años. Y menciono esto en particular porque el 50% de las personas diagnosticadas con trastornos mentales o enfermedades mentales realmente han tenido trastornos psicológicos antes de que cumplieron 14, de acuerdo a muchos estudios. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que la mitad de nuestra población son niños y eso significa que tenemos un riesgo de tener grandes problemas. Esto es algo que se discute mucho en nuestro propio contexto. Las personas, encontramos muchas personas realmente burlándose de la depresión. Dicen, ¿realmente existe en Tanzania? ¿Es una cosa? ¿O es algo que simplemente estamos copiando del mundo occidental? Pero de acuerdo a diferentes estudios, podemos encontrar que realmente es uno de los desafíos más comunes en salud mental, de acuerdo a estadísticas, con una incidencia entre 2,7 al 41% de la población sufriendo depresión de diferentes grupos, personas con HIV, VIH y niños, personas sufriendo con cáncer, adultos mayores, oficiales de la policía. Entonces podemos encontrar que existe una gran incidencia de depresión en diferentes grupos de personas. Desafortunadamente tenemos datos muy limitados sobre la población general. Creo que en este momento las personas están trabajando mucho sobre este tema. La depresión realmente se percibe diferentemente en este país. Cuando las personas se quejan de que tienen síntomas depresivos, no lo mencionan como depresión, no. Siempre se quejan de algo diferente. Por ejemplo, estrés. Dicen, me siento cansado, tengo muchos pensamientos, me dicen, o siento que yo tengo muchísimo dolor en mi espalda, ya no me lo puedo, tengo mucha carga en mi espalda. Muchas personas se quejan de dolores no explicados, dolores de cabeza, dolores de espalda y otros dolores diferentes. Sin embargo, también a veces hablan de que se olvidan de las cosas, especialmente el adulto mayor dice que se les olvida. Las personas se sienten muy tristes, aunque tienen muchas personas a su alrededor, sin embargo se sienten solos y se quejan de que se sienten solos. Y el llanto sí es una manera para expresar síntomas depresivos, pero la mayoría de las veces dicen que es estrés. Cuando se sienten estrés, dicen que lloran, pero cuando evaluamos, vemos que están hablando de depresión y síntomas depresivos. Pero también tenemos diferentes síntomas como falta del sueño y algunas también tienen un deseo de morir. En nuestro contexto, las personas que sufren depresión vienen a la clínica, pero no vienen por depresión, llegan con diferentes o múltiples quejas diferentes o se quejan de diferentes cosas, por ejemplo, dolores. Pero cuando los evaluamos profundamente, nos damos cuenta que no fue dolor realmente. Están confundiendo los otros síntomas con síntomas depresivos. Desafortunadamente, no tenemos muchos practicantes en el cuidado primario. La mayoría de las veces están subdiagnosticados. Y a veces encontramos personas en un grupo porque nosotros somos un colectivo, una sociedad que podemos tener una familia juntos, muchas personas a nuestro alrededor, pero los que están deprimidos, aunque están en un grupo físico, a nivel mental, están por fuera del grupo, están en su propio mundo. Y de esta manera se perciben y se explican los síntomas depresivos dentro de Tanzania. Y también las personas con estos síntomas depresivos los expresan de estas diferentes maneras. De pronto, en diferentes áreas, como áreas urbanas, puede suceder diferente.
como en áreas locales, como pueblos, veredas o en las zonas periféricas, de pronto es diferentes, pero por lo menos estos son los síntomas que las personas expresan la mayoría de las veces. De acuerdo a los estudios que fueron hechos con grupos individuales, estos son los factores de riesgo, incluyendo el apoyo social bajo. Las personas están sufriendo por mucho, de pronto, por algún factor social que realmente que lo llaman estrés, pero recuérdense, no es estrés. Quizás sí tiene estrés, pero cuando miramos el diagnóstico real, nos encontramos que realmente son episodios depresivos. La otra tiene que ver con inseguridad laboral, la falta de poder trabajar. Queremos trabajar, pero no existen trabajos disponibles, o queremos trabajar, pero no tenemos las capacidades ni las habilidades de poder hacer el trabajo. Entonces nos sentimos tristes, nos sentimos con bajo estado de ánimo y nos llegan los síntomas depresivos. La otra cosa le llamamos trabajos independientes de bajo pago o trabajos informales, y trabajan por muchas horas en esos trabajos con unos muy bajos pagos. Realmente los hace sentir tristeza, sienten dolor y se sienten cansados, y estos síntomas de depresión realmente se expresan. Otro factor muy grande en términos de riesgo son los temas de matrimonios y relaciones. Muchos están vinculados con sus relaciones o familias o sus relaciones amistosas y amorosas. Realmente por estos temas las personas están sufriendo síntomas depresivos, y de eso, si alguien viene a ti y te dicen, estoy tan estresado, ¿por qué? Porque mi esposo o esposa me hizo esto, pero como se han acostumbrado tanto tiempo y no se han diagnosticado, después nos damos cuenta mucho más adelante que tienen síntomas depresivos. Pero también obviamente tenemos eventos en la vida que son muy estresantes. Esto sucede mucho en países en desarrollo. Tenemos eventos muy estresantes en nuestros países, incluyendo cambio climático y los impactos del cambio climático también. Por ejemplo, tenemos inundaciones prevalentes, tenemos diferentes problemas con tormentas, de pronto lluvias torrenciales y todos los efectos de cambio climático que realmente están presionando las vidas de las personas. Otro factor que se está estudiando tiene que ver con la historia de la salud mental dentro de familias o enfermedades crónicas como VIH. Existen estudios que fueron hechos con personas que están sufriendo con cáncer, realmente VIH y otros trastornos o enfermedades crónicas, y encontramos que muchas personas en esos contextos experimentan muchos síntomas depresivos. Y, por ejemplo, las personas diabéticas, el 80% de los diabéticos tienen síntomas depresivos en nuestro país. Entonces, quizás es depresión clínica, un trastorno depresivo, solamente síntomas depresivos, pero son preocupaciones muy serias y sí contribuyen a los síntomas depresivos. Otra cosa que estamos viendo hoy en día tiene que ver con padres no disponibles o inconscientes. Las personas están trabajando mucho tiempo por fuera de sus hogares. Entonces, los niños tienen menos tiempos de pasar con sus padres, especialmente en las veredas y en los pueblos pequeños. Los padres se van a ir a trabajar o buscar el pan de cada día, y los niños se dejan muchas veces solos o con sus abuelos. Entonces, esos niños están creciendo sin estos padres y están en mayor riesgos de desarrollar trastornos mentales, incluyendo la depresión y los trastornos depresivos. Si hablamos sobre los tratamientos, sí, en nuestro contexto, los psicotrópicos están funcionando muy bien. Las personas están siendo suministrados prescrito con psicotrópicos, y por el costo, las personas están utilizando psicotrópicos por sus costos, porque las personas no pueden pagar sesiones muy largas de terapia. Sin embargo, los que sí vienen a terapia, la terapia cognitiva de comportamiento fue una de las principales terapias que los psicólogos entrenados o los que están aquí participando en este webinar que estudiaron están utilizando. Entre esto tenemos manejo de estrés,
manejo de problemas, pero también los apoyamos con ejercicios físicos. Existen otras terapias también que se están cambiando porque en un ambiente de cuidado primario no tenemos servicios de salud mental en muchos factores de salud primaria. Entonces, los trabajadores comunitarios, por ejemplo, y otros oficiales clínicos están siendo entrenados en este tipo de terapia. A veces sí pueden hacer los trabajos, sin embargo, en la mayoría de los casos no encontramos servicios psicológicos en el cuidado primario. Los tratamientos también ayudan con estos diferentes desafíos y accesibilidad es un gran desafío que tenemos porque tenemos muy pocos profesionales calificados en nuestro país actualmente. De todos los proveedores del sector salud, los proveedores de salud mental, solamente el 1, 2 o 3% de los millones de personas de Tanzania, la tasa de proveedores de salud mental es el 0,003%. Sí, 0,03%, disculpe. 0,03% de médicos o psicólogos están trabajando con 100,000 personas, que es casi nada. Lo otro que tenemos es que tenemos una falta de conocimiento de salud mental, especialmente en el cuidado primario. Eso es un gran desafío por diagnóstico de riesgo. Las otras personas mencionaron que las personas están siendo prescritas diferentes medicamentos que no están funcionando para la depresión, o cualquiera que va allá les dan cualquier medicamento que de pronto no es para depresión, o les dan medicamentos antipsicóticos simplemente para que te vayas a casa sin un diagnóstico real. Lo otro tiene que ver con los costos. Otra persona ya lo mencionó. Lo mismo sucede en Tanzania, que si nosotros vamos a unas instalaciones gubernamentales, también se comparte el costo, pero para el factor, sí, para la terapia privada, el costo es muy costoso, especialmente para la psicoterapia. Por lo tanto, la gente no tiene acceso a los servicios de salud mental. Otro desafío tiene que ver con la superstición y los sanadores tradicionales en Tanzania. Por ejemplo, el 63% de la población, al 80% de las personas que sufren con salud mental, antes de ir a un hospital, ya fueron primero a un sanador tradicional o un tratamiento tradicional, porque de pronto creen que tienen mal de ojos o están poseídos o algo así. Yo recuerdo que hubo un estudio en un proyecto que demostró que los profesionales de salud mental están trabajando mano a mano con los sanadores tradicionales para poder entender mejor qué está sucediendo, para poder trabajar en llave con estas personas y sanadores para poder llegar a más población. Sí tenemos oportunidades doradas. Realmente en este momento hay dos cosas. Este equipo, yo lo llamo la Trinidad de Salud Mental. La presidenta Samia Suluhu Hassan, ella tiene un papel muy importante en promover los servicios de salud mental. El primer ministro, el ministro de Salud, Mawalin, tiene un papel muy importante. Este rol crítico de presidente y diferentes miembros del Parlamento realmente juega un papel fundamental hablando sobre salud mental. Sin embargo, tenemos otras oportunidades y estamos tratando de modificar el currículo educativo. Estamos tratando de incluir conocimiento de salud mental en escuelas en primaria, en secundaria y aún en diferentes niveles universitarios y técnicos. Y esto tiene que ver más con prevención. Como siempre creemos, la prevención es más importante que la intervención. Si pudiéramos incluir este entrenamiento en colegios, serían medidas de prevención. Otra oportunidad tiene que ver con la presencia de médicos generales, los que tienen antecedentes en psicofarmacología o psicopatología pueden prescribir. Solo necesitamos empoderarlos mejor y recordarles y guiarlos a ellos de que tienen que cuidar las personas que vienen a cuidado principal y primario, donde ellos necesitan estos tipos de cuidados. La otra cosa, tenemos un centro de bienestar y centros de consejerías. En este momento no los tenemos en nuestro país y las personas hacen estos por sí solos.
tienen que proveer estos servicios para sus propias personas, pero si tenemos de pronto leyes o regulaciones o normas y se registran, yo estoy seguro que las personas podrán utilizarlos para que el gobierno los pueda proveer estos servicios. La otra cosa tiene que ver con la voluntad de una universidad de salud. Quizás este año vamos a tener un título de universidad en psicología clínica y otras diferentes carreras como fisioterapia y diferentes terapias relacionadas con la salud mental, que realmente es como un paquete en salud mental. Estamos entusiasmados de poder implementar estas oportunidades. Quizás después de un par de años ya serán disponibles. El problema, por lo menos podemos mitigar estos problemas de la falta de profesionales de la salud mental. Muchas gracias y terminé. Thank you so much. Muchísimas gracias, doctor Saldín. This was incredibly informative. Esto fue increíblemente informativo. Si todos nuestros ponentes pudieran de pronto mostrar sus caras por última vez, yo sé de que, hola, doctora León, doctor Kimangali, doctor Bufka se tuvo que ir a otra reunión y el doctor Kasab está aquí con nosotros en este momento. Hola. Tenemos muchísimas preguntas realmente y por la falta de tiempo vamos a tratar de compartirlos con nuestros panelistas y vamos a enviar las respuestas a las personas que están registradas, o los que se registraron para el webinar. Fue brillante, fue un gran honor realmente. Y en términos, para poder cerrar, está claro que tenemos muchos desafíos. La mayoría de estos son desafíos compartidos, incluido el acceso, la inversión y el entrenamiento. Lo que me inspira mucho sobre este webinar y sobre las oportunidades de aprender de mis colegas en Ecuador, de Arabia Saudita, de Tanzania, de los Estados Unidos, es que a través del mundo como psicólogos tenemos compromisos compartidos para mejorar la salud mental por medio de la psicología. Y esto realmente crea el cambio que todos estamos tratando de lograr. Gracias por el trabajo que hacen ustedes, gracias por el tiempo hoy y gracias por participar hoy. Estamos muy entusiasmados de continuar esta conversación. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Amanda. Y quisiera decirle que estoy muy contento que el GPA organizó este evento y muchas gracias a todos por participar. Gracias a mis colegas. Nos vemos pronto. Gracias al panel por todos sus esfuerzos. Bravo. Thank you. Take care, Thank you, everyone. Dr. We'll see you Amanda. soon. Thank you, Vero. Bye. Recording stopped.